Saludos, soy Daniel Kokemper y este es el curso de Elementos Activos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En esta clase virtual veremos el tema de la lección 8, modelos CD y CA del diodo. En lecciones anteriores vimos el dispositivo electrónico conocido como diodo que permite únicamente el paso de corriente en una dirección. Recordemos que la terminal positiva del diodo es el ánodo y la negativa el cátodo. Una forma fácil de recordar este dato es verlo en orden alfabético. Primero el ánodo, luego el cátodo en la terminal positiva y negativa, respectivamente. Esto es, primero A, luego C. Ánodo, cátodo. Adicionalmente, si la tensión de ánodo a cátodo, que vamos a llamar V sub D, es positiva, el diodo se encuentra en polarización directa y conduce. Caso contrario, si V sub D es negativo, el diodo se encuentra en polarización inversa y no conduce. Veremos que existen 4 modelos para el diodo, los cuales se adaptan a distintas necesidades. Los modelos ideal y de tensión constante permiten hacer cálculos rápidos considerando o no respectivamente la tensión de contacto V sub BI, también llamada tensión de umbral V sub TH. El modelo lineal incremental se utiliza para cálculos de corriente alterna y el modelo exponencial nos permite encontrar los valores exactos de tensión y corriente en el diodo. Ahora veamos cuáles son esos modelos. La gráfica del modelo ideal indica que si V sub D es mayor a 0 por una pequeña cantidad, el diodo conducirá una corriente en teoría infinita, pero que en realidad estaría dada por el circuito externo al cual está conectado el diodo. Observen que la tensión es 0, lo cual equivale efectivamente a un cortocircuito cuando el diodo está en conducción. Este modelo es útil para saber rápidamente el comportamiento de un circuito sin tomar en cuenta las tensiones que consume el diodo. El modelo de tensión constante es similar al modelo ideal, pero para lograr la conducción es necesario superar la tensión de V sub TH, la cual se aproxima a un valor medio de 0.7 voltios para los diodos de silicio y 0.3 voltios para los diodos de germanio. Vemos que el modelo lineal incremental incluye una resistencia R sub D y el modelo exponencial representa el comportamiento exacto del dispositivo. Más adelante veremos con más detalle estos dos modelos. Ahora hagamos un ejemplo para el modelo ideal. Para el circuito de la figura nos piden calcular la corriente que fluye a través del diodo si se utiliza el modelo ideal. Adicionalmente nos piden obtener la potencia que disipa la resistencia, el diodo y la potencia que entrega la fuente. Primeramente necesitamos evaluar por inspección si el diodo se encuentra en polarización directa. Para eso podemos abrir el diodo en un circuito abierto y determinar que efectivamente en ese punto habría una polarización directa positiva. Ahora, ya que estamos usando el modelo ideal, decimos que la tensión en el diodo va a ser 0, por lo cual la corriente en esta malla va a estar dada por la división de la tensión de la fuente entre la resistencia, la cual nos da 6.82 miliamperios. Recordemos, el diodo es ideal, por lo cual la tensión que cae en él es 0. Ahora, al evaluar las potencias, la potencia en la resistencia va a ser la tensión por la corriente, la cual nos da 10.23 miliwatts. Sabiendo que la tensión en el diodo va a ser 0, su potencia va a ser 0. La potencia en la fuente va a ser igual a la tensión que ésta aporta por la corriente de la malla, que nos da 10.23 miliwatts. Con esto, la potencia nos cierra. En este modelo, el diodo no disipa potencia. Toda la potencia cae en la resistencia. Ahora nos piden repetir el ejercicio anterior, pero utilizando el modelo de tensión constante. Aquí el cambio que vamos a tener es que la tensión en el diodo va a ser 0.7 voltios. De esta manera, la corriente en la malla va a estar dada por la diferencia de tensión en la resistencia, que está dada por 1.5 voltios del lado izquierdo menos 0.7 voltios del lado derecho. Con esto, la corriente del diodo nos va a dar 3.64 miliamperios. Al evaluar las potencias en el circuito, la potencia en la resistencia va a ser 0.8 voltios, que es la caída que tenemos ahí, por la corriente de la malla. Nos da 2.91 miliwatts.
La potencia en el diodo ahora va a ser diferente de 0 ya que no estamos utilizando el modelo ideal. En este caso, la potencia va a ser 0.7 voltios por la corriente de la malla, igual a 2.55 miliwatts. La potencia en la fuente va a ser igual a la tensión que esta aporta por la corriente de la malla. En este caso nos da 5.46 miliwatts. Podemos ver que nuevamente la potencia neta nos da igual a 0. Este modelo es más exacto. Observe que ahora la corriente es casi la mitad. El diodo consume una potencia finita que debe estar dimensionada para ser siempre menor que la potencia nominal del diodo. En el modelo lineal incremental se agrega una resistencia R sub D, llamada resistencia estática, al modelo de tensión constante. De igual manera, es necesario superar la tensión V sub TH para que el diodo conduzca. Pero a partir de este punto, la relación de corriente-tensión en el diodo será igual al de una resistencia. Recordemos que esa característica es igual al de una línea recta con pendiente igual a 1 entre RD. Para tensiones negativas, el diodo se considera un circuito abierto con corriente igual 0 hasta un punto donde existe una conducción inversa una vez superado este umbral negativo, llamado tensión de ruptura. Esa puede ser modelada por una tensión de umbral y resistencia diferentes al lado de polarización directa. Ahora nos piden repetir el ejemplo anterior utilizando el modelo lineal incremental. Para esto nos indican que V sub TH es 0.7 voltios y la resistencia R sub D del diodo es igual a 52 ohms. Nos piden encontrar la corriente y la tensión en el diodo, utilizando al menos 3 iteraciones. El modelo lineal incremental nos va a aportar justamente una ecuación lineal que relaciona la corriente con la tensión del diodo. Recordemos que V sub TH es una constante y Gm también es una constante. Gm será la transconductancia que se define como la pendiente de la curva y V del diodo. Por lo tanto, llegamos a esa ecuación. I sub D es igual a 1 entre 52 ohms por V sub D menos 0.7 voltios. Recordemos que esta ecuación aplica para tensiones mayores a 0.7 voltios, que es la tensión de umbral. Para tensiones menores a 0.7 se considera que el diodo está apagado y la corriente va a ser 0. Para encontrar V sub D de manera exacta se debe recurrir al método de solución iterativo, porque como se observa al despejar V sub D, la tensión del diodo es función de la corriente que fluye a través de él, por lo cual necesitaremos comenzar con una primera aproximación de la tensión en el diodo. Primeramente vamos a comenzar con la ecuación del modelo lineal incremental que acabamos de observar. I sub D es igual a 1 entre 52 ohms por V sub D, la tensión en el diodo menos 0.7. De aquí vamos a despejar la tensión V sub D. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para ir actualizando el valor de V sub D. Ahora, para encontrar la corriente en el diodo, vamos a tener que recurrir al circuito externo al cual este está conectado. En este caso, podemos observar que tenemos una sola malla, el circuito es bastante simple, y la corriente de la malla va a ser dada fácilmente a través de la resistencia. Por lo cual, la corriente en la malla, que es igual a la corriente en el diodo, va a estar dada por la diferencia de potencial del lado izquierdo y derecho de la resistencia, en este caso, V sub S a la izquierda, que equivale a 1.5 voltios, menos la tensión con la que estamos comenzando la aproximación, que sería 0.7 dividido entre la resistencia. En este caso, esta primera aproximación de corriente nos va a dar 3.64 miliamperios. Ahora, esa corriente la vamos a ingresar en la ecuación de V sub D del diodo. Con esto obtenemos un primer valor inicial o aproximación de la tensión en el diodo igual a 889.3 milivoltios. Nuevamente, regresamos a la ecuación de la malla y utilizamos el valor anterior obtenido para la tensión del diodo. Con esto vamos a tener una corriente de 2.78 miliamperios. Regresamos a la ecuación de la tensión en el diodo y eso nos va a dar un valor de 844.3 milivoltios. Haciendo una tercera y última iteración, vamos a obtener una nueva corriente I sub D3 utilizando el valor de tensión del diodo dado anteriormente. Esto nos va a dar una corriente de 2.98 miliamperios.
Finalmente utilizamos esta corriente para calcular el valor final de la tensión en el diodo, la cual nos va a dar 855 milivoltios. El método de solución iterativa parte de un valor inicial para V sub D, para el cual se puede comenzar con el valor estándar de 0.7 voltios. Se utilizó la relación lineal de V sub D es igual a R sub D por I sub D más 0.7, que equivale a la tensión de umbral del diodo, para ir obteniendo de manera iterativa un valor aproximado para la corriente en el diodo. Se observa que no fueron necesarias muchas iteraciones para encontrar un valor satisfactorio. El resultado de este ejercicio fue encontrar el punto de operación del diodo, llamado también punto Q, del inglés quiescent. Este punto, que se encuentra sobre la curva del diodo o recta en este modelo, nos da el valor aproximado de tensión y corriente. Observen que comenzamos con este primer valor de tensión y corriente, nos pasamos a este segundo valor, luego nos movimos a este tercero. Si continuamos iterando, vamos a ver que la solución va a ir convergiendo. El modelo exponencial describe el comportamiento real del diodo en polarización directa a través de la ecuación de Shockley, esa que vemos aquí arriba. Adicionalmente, el parámetro I sub S es la corriente de fuga del diodo en polarización inversa. El problema anterior puede ser resuelto también utilizando el modelo exponencial. La diferencia radica en la ecuación que se utiliza para el cálculo iterativo de la corriente en el diodo. Veamos que el comportamiento real del diodo, el cual es exponencial, se puede aproximar con el modelo lineal, salvo en el punto llamado rodilla en inglés, que es justo el punto cercano al umbral de conducción del diodo. En el modelo exponencial también encontramos una representación del comportamiento del diodo en polarización inversa. Se observa que para una tensión inversa dada, llamada tensión de ruptura, el diodo comienza a conducir en inversa. Ese efecto es el que es aprovechado por el diodo Zener que vimos anteriormente. Ese fenómeno de conducción inversa se puede deber a dos efectos, al efecto Zener y al efecto avalancha. El efecto avalancha consiste en el principio que un voltaje elevado crea un campo eléctrico elevado. Ese campo eléctrico genera una alta velocidad de desplazamiento en los portadores. Por encima de un valor determinado de campo eléctrico, los portadores se aceleran y chocan con átomos, que liberan más portadores que son a su vez acelerados y chocan con otros átomos. Ese efecto crea una avalancha de portadores que genera una conducción. De aquí el nombre efecto avalancha. La ruptura Zener se da por el efecto túnel, el cual es un fenómeno cuántico en el cual un electrón atraviesa una barrera de potencial. Normalmente el electrón necesita una energía superior al de la barrera para poder cruzarla, pero si el ancho de esta barrera es menor a 10 Armstrong, el portador puede atravesar la barrera. En todo caso, esos efectos son reversibles y no dañan el dispositivo, mientras no se superen los límites de potencia del mismo. Ahora nos piden repetir el ejemplo anterior utilizando el modelo exponencial. Nos piden calcular la corriente que fluye a través del diodo si I sub S es igual a 1 por 10 a la menos 14 amperios. Nos piden encontrar la corriente y la tensión en el diodo utilizando al menos 3 iteraciones. Para ese ejemplo utilizaremos entonces el modelo exponencial dado por la ecuación de Shockley que vimos anteriormente. Eso nos indica que la corriente en el diodo es igual a I sub S por E a la V sub D, la tensión del diodo, entre V sub T menos 1, donde I sub S es la corriente de fuga o corriente de saturación en reversa o inversa. Adicionalmente, habíamos visto que V sub T se aproxima a 26 milivoltios. De esta manera, podemos aproximar la corriente del diodo con esta ecuación. Veamos que este valor de la exponencial va a ser mucho mayor que 1, por lo cual podemos quitar este valor. Para encontrar V sub D de manera exacta se debe recurrir al método de solución iterativa porque, como se observa al despejar V sub D, la tensión del diodo es función de la corriente que fluye a través de él, justo como había sucedido con los modelos anteriores. Partiendo de la ecuación exponencial del diodo, vamos a despejar la tensión en el mismo, con lo cual obtenemos que V sub D es igual a V sub T por el logaritmo natural de I sub D, la corriente del diodo, entre I sub S, la corriente de saturación inversa. Nuevamente, para encontrar la corriente en el diodo, vamos a utilizar la ecuación de la malla, o bien la ecuación del circuito al cual está conectado
el diodo. Suponiendo un valor inicial de la tensión del diodo de 0.7 voltios, obtenemos una corriente de 3.63 miliamperios. Utilizamos la ecuación de la tensión en el diodo con esa corriente encontrada anteriormente para encontrar un nuevo valor de tensión en el diodo. Este nos va a dar 692.1 milivoltios. Regresamos a la ecuación de la corriente de la malla utilizando el valor de tensión obtenido anteriormente, el cual nos da una corriente de 3.67 miliamperios. Recalculamos nuevamente la tensión en el diodo, la cual nos da 692.36 milivoltios. Ahora vean que podemos evaluar el error entre cada iteración. El porcentaje de error va a estar dado por la tensión del diodo de la iteración actual menos la tensión del diodo de la iteración anterior dividido entre la tensión actual por 100. En este caso veamos que el porcentaje de error nos da 0,037%, el cual es bastante bajo y en general un error menor al 10% en electrónica es suficiente. El modelo de gran señal del diodo es aquel que puede acomodar niveles arbitrarios de señal, es decir, no se involucra amplificación o atenuación de señales. En otras palabras, este modelo aplica para tensiones y corrientes CD en el diodo. De aquí se desprende el concepto de resistencia estática, dada por R sub D es igual a V sub D entre I sub D. Notar que estos son justamente los valores CD de tensión y corriente que presenta el diodo. Con esto es posible para el análisis en corriente directa intercambiar el diodo por una resistencia R sub D. Se considera que el diodo conduce si la tensión en el ánodo es mayor a la del cátodo, es decir, se encuentra en polarización directa. En el caso contrario de polarización inversa, se considera que el diodo es un circuito abierto. Los circuitos más complejos se hacen imposibles de analizar si se utilizan modelos no lineales, por lo que se busca linealizar el diodo para facilitar el análisis. Se parte del hecho que pequeños cambios en el circuito conducen a pequeños cambios en la tensión y corriente en el diodo. Es posible utilizar aproximaciones tales como la expansión de Taylor de una exponencial truncada a unos cuantos términos. Se asume que la pendiente de la curva después de la rodilla es constante y puede aproximarse por medio de una línea recta. De esta manera, podemos definir la resistencia dinámica del diodo como R sub D igual al cambio en la tensión del diodo entre el cambio o delta de la corriente en el diodo, alrededor del punto de operación que vamos a encontrar por medio del análisis CD. Este resultado nos da un valor más significativo de la resistencia del diodo, en el rango de valores de tensión y corriente en el cual va a operar el diodo. Al tener un modelo del dispositivo, podemos predecir cuál va a ser la variación de la salida, en este caso la corriente, de acuerdo a la variación de la entrada. Todo eso se hace más fácil cuando logramos linealizar el modelo en el rango de operación que vamos a utilizar. De esta manera podemos hacer intersecciones de líneas verticales con nuestro modelo de línea recta y mediante las líneas horizontales que vamos a obtener de esas dos intersecciones podemos obtener el rango de variación de la señal de salida, en este caso la corriente. Nuevamente, la aproximación de pequeña señal permite asumir que la característica IV del diodo es lineal en el punto de operación. Es decir, podemos trazar una línea recta. Veamos que la pendiente de esta línea recta va a ser 1 entre RD, el cual es la resistencia dinámica del diodo. Para finalizar, les dejo de tarea el siguiente circuito, donde la fuente SD tiene una tensión de 5 voltios y la fuente SA tiene una amplitud de 10 milivoltios con una frecuencia de 1 kHz. El diodo tiene una corriente de fuga I sub S de 1 por 10 a la menos 14 amperios. Utilice superposición para determinar los siguientes parámetros. En gran señal, la corriente CD del diodo, la tensión VD del diodo y la resistencia estática. Para pequeña señal, la resistencia dinámica y la corriente CA del diodo, I sub D. Finalmente, construya una gráfica IV que muestre el punto de operación y la variación de tensión y de corriente en CA alrededor de dicho punto. Incluso es posible utilizar las gráficas del diodo modelo 1N
4148. Con esto llegamos al final de la lección. Muchas gracias.